Hola, buenas, soy otro José. Y bueno, hoy se cumple un aniversario de aquel trágico día donde fue asesinado por la espalda Manuel Rodríguez, donde, bueno, algunos se lo atribuyen erróneamente a O'Higgins, a San Martín, pero bueno, el punto como tal de este video no es ese, sino es abordar 11 errores históricos de Manuel Rodríguez, el hijo de la rebeldía. Y bueno, ahí vamos. A los 26 años, mi hijo Manuel, junto a José Miguel Carrera y un grupo de jóvenes patriotas, tomaron el poder sin necesidad de disparar un solo tiro. El gobierno revolucionario, desplazando a realistas y moderados, dio un impulso definitivo a la independencia. A ver, primero que nada, nunca hubo una revolución el 17 de noviembre de 1811. Lo que se muestra aquí es en realidad una mezcla de tres revoluciones distintas. La primera es la del 4 de septiembre de 1811, donde José Miguel Carrera, junto con sus hermanos, sacó del Congreso a los diputados realistas y también varios moderados para reemplazarlos por diputados más exaltados. Durante la ejecución de este movimiento hubo un solo disparo realizado, como no, por Juan José Carrera debido a la oposición de un soldado de su propio batallón, así que bueno, técnicamente sí hubo un muerto. Y ojo, en esta revolución Manuel Rodríguez no participó, de hecho salió perjudicado porque perdió su puesto de procurador del Cabildo, cargo que venía desempeñando desde mayo de ese año. Y la segunda revolución es la del 15 de noviembre de 1811, y sí 15 no 17, ahí Carrera derrocó a la Junta de Gobierno e instaló otra, consolidando aún más su poder. Y la tercera fue el 2 de diciembre de ese mismo año, cuando los Carrera, viendo que ni siquiera con un Congreso completamente radicalizado lograban gobernar como querían, terminaron por disolverlo directamente, comenzando en la práctica un gobierno casi unipersonal. Es en el segundo golpe, el del 15 de noviembre, donde sí participó Rodríguez, quedando con el cargo de secretario. Sobre el movimiento de diciembre no se sabe con claridad qué tan involucrado estuvo. Lo que sí sabemos es que para fines de 1812 Rodríguez ya había renunciado e incluso estuvo a punto de ser enviado por Carrera a Juan Fernández por preparar una conspiración en su contra debido al personalismo y autoritarismo que muchos le criticaban. Así que sí, básicamente Rodríguez trató de hacerle un levantamiento a Carrera. Y bueno, por eso mismo Rodríguez no volvería a formar parte del gobierno hasta julio de 1814, cuando apoyó Carrera en otra vez un golpe de estado. Así que en la práctica, durante gran parte de la Patria Vieja, Manuel Rodríguez se mantuvo bastante al margen del proceso político. A ver, esto más que un error en sí es algo súper difícil de verificar. La verdad es que casi toda la relación entre el Manuel Rodríguez y la Mane Suet, perdón, Francisca de Paula Segura y Ruiz. Cuéntame. es prácticamente un misterio. Hay muy pocos documentos que demuestren que realmente tuvieron una relación. Básicamente las principales referencias son la partida de función de Francisca en 1874, donde aparece anotada como viuda de Manuel Rodríguez. Además, además del testimonio de su hijo Juan Esteban Rodríguez. Por eso, gran parte de lo que vemos sobre ambos termina siendo más ficción que otra cosa. Ahora tampoco es una idea completamente sacada de la nada. Sí calza bastante que Rodríguez estuviera en la zona de Colchagua durante 1817, justamente el lugar de donde era Francisca Segura y donde además nacería su hijo al año siguiente. De hecho, durante 1816, esa zona fue uno de los principales lugares donde Rodríguez actuó como guerrillero. Entonces, aunque esto hace más probable que se hayan conocido en esa época y no en 1812 como se muestra aquí, bueno, supongo que habría que darle un poco más de lore a la historia de amor, así que error sí, error no, igual está bien. Luego de cruzar la cordillera, Manuel fue detenido y encarcelado por su amistad con los hermanos Carrera. El gobernador militar de Cuyo, el general San Martín, desterró a José Miguel Carrera y selló una alianza con O'Higgins. Ambos eran miembros de una asociación secreta creada en Europa, la Logia Lautaro. O'Higgins y San Martín sellando alianzas desde un inicio, sobre todo por su afiliación a la Logia Lautaro. A ver, desde siempre la gente busca exaltar a figuras como Carrera. Ha hablado de la Logia Lautaro como si fuera una super sociedad secreta que quería poner a un rey en América, bla 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 bla, y recontra bla bla bla. Ahora, antes de entrar en el contexto,
¿Tuvieron algo que ver con la muerte de Manuel Rodríguez y de los Carrera? Sí y no, ya lo veremos. Porque recién estamos en 1814 y esos eventos ocurrieron en 1818, o sea, literalmente un mundial de distancia. A ver por partes. Si bien O'Higgins y San Martín, tras el desastre de Rancagua, se entendieron bastante bien, no fue hasta 1816, durante la organización del Ejército de los Andes, que empezaron a consolidar una alianza realmente formal. Desde fines de 1814 hasta mediados de 1816, O'Higgins estuvo en Buenos Aires intentando ser útil para sostener la independencia rioplatense, aunque siendo sinceros, su paso por ahí fue más bien sin pena ni gloria. Y ahora sí, la famosa Logia Lautaro. A ver, su origen está en las logias de inspiración británica, organizaciones donde al menos, en teoría, a través del conocimiento, la discusión y la ilustración y bla bla bla, se buscaba mejorar las condiciones de la sociedad y del reino. Obviamente esto suena mucho más bonito en el papel. El punto es que, basándose en ese modelo, a fines del siglo XVIII, Francisco de Miranda fundó en Londres la llamada Gran Reunión Americana, cuyo objetivo era independizar América de la corona española. Algo que hoy nos parece lógico, pero que en esa época era bastante más radical de lo que solíamos imaginar, al punto de verse como inconcebible, como algo fuera de la naturaleza. Hay que entender que, salvo por pequeños grupos ilustrados, que en Chile literalmente se contaban con los dedos de la mano, la idea de una república en esta zona todavía era algo nuevo, y como dije en el video de Carrera, el orden natural para la mayoría de la gente seguía siendo la monarquía y la religión católica. De hecho, fue en esos años cuando Higgins estudiaba en Londres que también empezó a frecuentar este tipo de logias. A ver, siguiendo con Miranda. Hacia fines de la primera década del siglo XIX, este fundó una filial en Cádiz usando el nombre de clave de Logia Lautaro, instancia con la que San Martín probablemente tomó contacto mientras servía en el ejército español que luchaba contra Napoleón. Ya en 1812, en Buenos Aires, principalmente de la mano de Carlos María de Alvear, Pelmazo, comenzó a formarse lo que después sería la Logia Lautaro, que todos creen conocer. Tanto así que ese mismo año apoyaron un golpe de estado para instalar un gobierno más comprometido con la independencia, porque en ese momento todavía no estaba claro hacia dónde iba a llegar el proceso emancipador. Sin embargo, en 1815, tras la caída de Alvear como director supremo, la logia prácticamente se desarmó. Después volvió a reorganizarse gracias a Juan Martín de Pueyrredón, sí, el mismo director supremo que les había confiscado los barcos a Carrera, manteniendo principalmente el objetivo de consolidar repúblicas independientes en América, aunque sin abandonar del todo la idea de una gran unión americana. Y aquí viene algo importante: estas logias no funcionaban como una organización centralizada que mandaba todo desde las sombras, no existía una gran logia suprema controlándolo todo. Funcionaban más bien como grupos relativamente autónomos que compartían ideas y objetivos. Además que hay que considerar el contexto. Para esos años España ya había expulsado a Napoleón con ayuda de los ingleses y las nuevas repúblicas apenas podían sostenerse. Entonces, impulsar estos proyectos de manera pública era extremadamente difícil. Por eso muchas de estas discusiones y planes se hacían entre círculos reducidos y reservados. Así que sí, durante la organización del Ejército de los Andes en 1816, se podría decir que O'Higgins y San Martín operaron dentro de esa lógica de logia, pero sinceramente su objetivo principal era encontrar la forma más efectiva de independizar el continente. Y bueno, a mi parecer lo lograron, aunque medio al lote sí, tanta guerra civil después, pero bueno, fue necesario. Manuel Rodríguez apuntando a San Martín. ¿Qué? ¿En serio? A ver, primero que todo, no hay fuentes que mencionen que Manuel Rodríguez haya sido detenido por su amistad con los Carrera. De hecho, en las mismas biografías de él se menciona que más allá del destierro no tuvo un mal pasar en Mendoza. Y además, no fue Rodríguez quien buscó a San Martín, sino más bien fue al revés, porque San Martín ya tenía planeado utilizar guerrillas y agentes en Chile para distraer a las tropas realistas mientras preparaba el cruce de los Andes. Y ojo, Manuel Rodríguez no fue el único involucrado en eso, aunque sí terminó siendo el más reconocido y la verdad, bueno, bastante merecido. De hecho, la escena donde Rodríguez apunta a San Martín perfectamente podría haberse mejorado mostrando lo que realmente pasó. Y es que, en 1815, San Martín aprovechó la cierta afinidad que Rodríguez tenía con los Carrera para montar una especie de juicio público falso,
donde la gente veía cómo era encarcelado cuando en realidad todo era parte de un plan para que luego escapara secretamente a Chile y así despistar a los posibles espías realistas. Además, el plan podrá ser muy correcto, pero yo no voy a dar mi consentimiento para que quede en manos de Rodríguez. todas esas escenas donde O'Higgins aparece como un niño berrinchudo, celoso de Manuel Rodríguez tampoco tienen mucho sentido. Onda, más allá de algún recelo que pudiera existir por la antigua cercanía de los Rodríguez con los Carrera, el trabajo que él hacía, al igual que los otros agentes patriotas, era útil para la causa independentista. Y aparte, en muchas de esas escenas, O'Higgins ni siquiera debería estar ahí. Durante buena parte de ese periodo estaba en Buenos Aires tratando de ver cómo seguir aportando a la causa, en vez de andar pegado como lapa a San Martín y a la logia. Y espera... Él siempre estuvo a la cabeza de las conspiraciones de los hermanos Carrera, no tiene ningún respeto por la autoridad general. ¿Rodríguez como líder de las revoluciones de los Carrera? ¿Qué es esto? O sea, qué estupidez, o sea, si ya lo dijimos en esta serie de videos, bueno, o sea, no llevo tanto, pero bueno. De las 4 revoluciones de Carrera, prácticamente no fue cabeza de ninguna y solo participó activamente en 2. De hecho, acuérdense que en 1812 casi termina exiliado por conspirar contra el propio Carrera. Así que, no sé, para darle más color a la película, la cuestión. A ver, el personaje de Monteagudo. A ver, partamos desde el inicio. Así como muchas veces nos quejamos que ciertos personajes históricos los cambian y los ponen de tez negra, porque así, acá pasa lo contrario. ¿Cómo no pensaron en algo tan básico? Porque literalmente Bernardo de Monteagudo era mulato, hijo de padre blanco y madre negra. Ahora, sin duda este personaje fue uno de los grandes ideólogos tras toda la trama relacionada con la muerte de Manuel Rodríguez. El problema es que históricamente ni siquiera aparece en escena todavía. Recién empieza a tener un rol importante, al menos en la independencia de Chile, desde 1817. Y acá, supuestamente, en la escena seguimos a finales de 1815. Y además, no tiene mucho sentido que esté en Mendoza en esa fecha, porque para entonces Monteagudo se encontraba exiliado en Europa, principalmente debido a sus vínculos con Carlos María de Alvear, quien había caído como director supremo de las Provincias Unidas. ¿Y en serio? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué hace Luis de la Cruz en Mendoza? Si para esa época estaba preso en Juan Fernández después de la caída de la Patria Vieja. Y bueno, a ver, volviendo a Monteagudo. Más allá de que su presencia no tenga sentido cronológicamente, sí es cierto que el personaje tenía una visión bastante clara y dura sobre lo que era la plebe. Durante los primeros años de la Revolución de Mayo estuvo vinculado al ala más jacobina del movimiento y en la campaña al Alto Perú ese mismo radicalismo lo llevó incluso a enfrentarse con las creencias religiosas y populares, algo que generó bastante rechazo hacia la Junta Patriota. Ahora, aunque políticamente colaboró estrechamente con O'Higgins y con San Martín, eso no significa que haya tenido una relación especialmente cercana con O'Higgins en lo personal. De hecho, el carácter intrigante y extremadamente polémico de Monteagudo terminó por generarle enemigos en todos lados. Tanto así que a fines de 1818, debido al enorme descontento que provocaba su figura en Chile, terminó siendo apartado del país. Y la gente de la época era plenamente consciente de su implicancia tanto en la muerte de los hermanos Carrera como en la de Manuel Rodríguez. De hecho, es chistoso porque en la película ni siquiera aparece Tomás Guido, otro personaje importante en estos acontecimientos y uno de los miembros más importantes de la Logia Lautaro. De hecho, el mismo Barros Arana, en su Historia de Chile, cuenta cómo Guido estaba hasta el hartazgo de Monteagudo al punto de que incluso habría intentado batirse a duelo con él, cosa que no pasó, pero bueno, ya en 1825 los peruanos tuvieron más coraje con este personaje tan nefasto. El personaje de Neira. A ver, esto es complejo, a ver. Primero que todo, quitémonos un poco esa visión romántica de que todos los guerrilleros peleaban únicamente por el patriotismo. Eso es más mito que realidad, o sea, sí, obviamente había gente comprometida con la causa, pero hay que entender el contexto. Estamos hablando de una sociedad que lleva casi 300 años funcionando bajo un sistema extremadamente rígido. Castas, mayorazgos, encomiendas, haciendas y una población mayoritariamente rural donde las posibilidades reales de ascenso social eran mínimas. Entonces mucha gente simplemente terminaba dedicándose a actividades más lucrativas como el bandolerismo o el salteo de caminos, y en ese contexto se encuentra José Miguel Neira. Neira ya era conocido desde los años de la Patria Vieja como líder de una banda de salteadores
y tanto patriotas como realistas intentaron ganarse su apoyo. Pero, tal como lo hizo el Funaki de León, aquí le encuentro razón, la adhesión de Neira a los patriotas probablemente tuvo más de conveniencia que de patriotismo. Con el avance patriota y el enorme descontento que había generado el gobierno autoritario de Francisco Casimiro Marcó del Pont, apoyar la causa independentista le permitía seguir con sus correrías, pero ahora con una especie de legitimidad política detrás. Y bueno, tampoco se sabe cómo fue exactamente el encuentro entre Rodríguez y Neira, así que esa escena de la película es prácticamente inventada. Lo que sí se sabe es que Rodríguez, actuando en nombre de San Martín, le otorgó el grado de coronel de milicias y un uniforme correspondiente al rango. Y ojo con eso, coronel de milicias, literalmente tenía un rango superior al propio Manuel Rodríguez, que era teniente coronel. Así que cuando uno se imagina a Neira en sus correrías guerrilleras, perfectamente podría imaginárselo vestido con un uniforme de coronel. Aunque bueno, ese uniforme duró poco, porque en diciembre de 1816, cuando una partida realista descubrió a Neira en una hacienda, el tipo estaba, digámoslo elegantemente, en pleno post-sexo. Así que tuvo que arrancar a caballo para que no lo capturaran, dejando tirada su chaqueta. F nomás. Ahora, hasta aquí todo bien con la figura medio legendaria del personaje, pero la película lo romantiza demasiado, porque una vez restablecido el orden republicano, Neira siguió básicamente las mismas andanzas de siempre. Y aquí entra otro personaje que jamás aparece en estas películas y que sinceramente es criminalmente infravalorado, que es José Manuel Borgoño. Probablemente uno de los mejores militares de toda la independencia chilena y no sale en ninguna parte. Canal 13, Valizcayampa. Bueno, la cosa es que Borgoño, sabiendo que Ramón Freire iba a entrar por la cordillera hacia Talca, salió a coordinarse con Neira. ¿Y qué hizo este cara de palo? Según él, porque era un realista infiltrado, terminó apropiándose de la chaqueta de capitán de artillería de Borgoño. Tremendo personaje. Pero claro, una vez consolidada la república, ya no tenía mucho sentido mantener guerrillas autónomas recorriendo los valles de Colchagua y Curicó. Y como Neira siguió reincidiendo en robos y desórdenes, terminó siendo condenado a muerte. Y ojo con esto, la orden final la firmó el propio Freire, y sí, el mismo Freire, que probablemente fue el gobernante más republicano, liberal y democrático de toda esa generación. Así de grave tenía que ser la situación para que incluso él decidiera fusilarlo. Ahora la película igual se pasa, porque una cosa es que el Freire firmara la sentencia tras un juicio sumario, y otra muy distinta es mostrarlo matándolo personalmente y por la espalda, pues bueno, o sea... Más encima, esa es la única escena donde sale Ramón Freire en todas las películas de héroes. Una mierda, pero bueno. Las guerrillas, a ver, en esta película hay como 2 escenas que muestran combates guerrilleros y honestamente están bastante entretenidas, pero estratégicamente no tienen mucho sentido. Primero que todo, ¿por qué crees que están disparando desde tan lejos y más encima achuntando? Algunos dirán, ¿y dónde está el error? Bueno, el problema está en cómo funcionaban las armas de la época. A ver, en esos años las balas eran esféricas, no puntiagudas, y además los fusiles tenían el cañón liso, no estirado en espiral como las armas modernas. Eso hacía que la precisión fuera pésima. Después de unos 30 metros ya era súper difícil acertar de forma consistente. Hoy las balas son puntiagudas y giran sobre sí mismas gracias al estirado del cañón, lo que reduce la resistencia al aire y las vuelve mucho más precisas. En esa época una tecnología así habría parecido literalmente un arma láser del futuro. No, bueno, igual exagero, porque poco después empezaron a aparecer esos avances, pero no en ese momento. Pero incluso, suponiendo que esos disparos funcionaran, igual serían medio pelotudos tácticamente hablando, porque en ambas escenas muestran que en pleno día y apenas empieza el tiroteo, todos se lanzan a pelear a cuerpo como si nada. Y eso habría sido prácticamente suicida, sobre todo considerando que las fuerzas de Neira eran montoneras y después milicias irregulares. Lo lógico habría sido emboscar de noche, aprovechar la confusión, atacar rápido a caballo y desaparecer antes de quedar atrapados en una pelea frontal. Además, la mayoría de los enfrentamientos reales de estas guerrillas, sobre todo hacia el final, fueron con tropas de caballería, no de infantería, porque justamente la caballería era más efectiva para contener a las montoneras desorganizadas. Y otra cosa, literalmente los únicos realistas que aparecen son los Talaveras. ¿En serio? ¿Tan pajeros son para investigar? A ver, el uniforme del batallón Talavera de la Reina es un tema que todavía genera debate en Chile, pero mezclando las distintas descripciones históricas, lo más probable es que para esos años usaran un uniforme parecido a este.
Y no esa weá que parece una versión Kuma del regimiento Cantabria. Bueno, ya. Y además, lo que más me da rabia es que desperdiciaron completamente la oportunidad de mostrar en acción a los principales cuerpos de caballería realista que operaban en Chile en esa época, especialmente en la zona de Colchagua. O sea, no vimos a los carabineros de Abascal, no vimos a los húsares de la Concordia y menos a los dragones de la frontera. Y de hecho, dato curioso, la única muerte confirmada directamente atribuida a Manuel Rodríguez fue precisamente a un oficial de los dragones de la frontera. Y además, ligado al punto anterior, la película desaprovecha algo súper importante sobre Rodríguez. Como él había sido procurador del Cabildo, estaba acostumbrado a tratar con el bajo pueblo y conocía perfectamente cómo funcionaban sus necesidades y motivaciones. Entonces, más que andar dando discursos épicos como el que le tira a Neira en la película, así, probablemente convencía a muchos guerrilleros prometiéndoles botín, saqueos a propiedades realistas, caballos, armas o cualquier cosa de valor. Porque sí, era vivo, así, sabía cómo llegar a ellos. ¿De qué sirve de que te hablen de libertad, de ilustración, si en la práctica solo son palabras vacías? A ver. Su nombramiento como gobernador militar de Colchagua. Manuel Rodríguez fue nombrado gobernador de Colchagua. A ver, sí, pero no exactamente para nada como lo muestra la película. Porque técnicamente sí fue gobernador de Colchagua, pero porque se nombró él mismo. Y bueno, todo ocurrió después de un asalto en donde los montoneros patriotas ocuparon la ciudad de San Fernando en paralelo a la campaña de San Martín y el ejército de los Andes en Chacabuco. Tras esa acción, el propio Manuel Rodríguez se proclamó gobernador el 3 de marzo de 1817. El problema es que el cargo le duró re poco, porque a fines de ese mismo de ese mismo mes, Bernardo O'Higgins, ya instalado como director supremo, intentó darle más regularidad institucional al asunto y mandó una comisión para reunir a los vecinos más influyentes de la zona y así elegir a las nuevas autoridades. O sea, en otras palabras, ya muchas gracias Manuel, pero ahora vamos a ordenar un poco esto. Y la verdad es que la gestión de Rodríguez como gobernador es difícil de evaluar. No es tan simple decir fue buena o fue mala. Porque, por un lado, Rodríguez se puso a cobrar enormes contribuciones y requisiciones muchas veces bastante arbitrarias para sostener el esfuerzo bélico contra los realistas. Pero al mismo tiempo también hay que entender que en el contexto en el que estaba operando, las élites locales apoyaban súper poco a los montoneros patriotas, por no decir casi nada. Y mientras tanto Rodríguez y sus hombres seguían siendo perseguidos constantemente. Entonces, ante la tibieza o directamente hostilidad de muchos hacendados, terminó recurriendo a contribuciones forzosas para financiar la guerra una vez ya establecido el poder patriota. Lo chistoso es que incluso después de que el gobierno central y el cabildo de San Fernando prácticamente desconociera su autoridad, Rodríguez siguió recorriendo la zona de Colchagua exigiendo dinero, ganado y recursos a los hacendados de la zona. Y claro, después de un rato las autoridades dijeron ya pues basta y terminó siendo arrestado y enviado a Santiago. Además gran parte del dinero requisado fue devuelto. ¿Para qué así si igual después lo iban a necesitar así para sostener la guerra contra los realistas? Pero bueno, aunque seamos sinceros, igual es medio raro escandalizarse tanto por eso considerando el contexto bélico de la época. Porque durante toda la guerra de independencia era súper común imponer contribuciones obligatorias y préstamos forzosos para financiar al ejército. Y esto se volvió todavía más intenso durante la preparación de la expedición libertadora al Perú, donde el gobierno de O'Higgins exprimió muchísimo a los sectores acomodados para sostener el proyecto militar. Sí, iban a salir ganando, la gracia es que aportaran, pero bueno. De hecho, gran parte del conflicto entre O'Higgins y la aristocracia chilena vino precisamente de ahí, y eso fue lo que más influyó en su derrocamiento, más que supuestamente que O'Higgins apoyara una monarquía en el Perú, como dice Gabriel Salazar cuando miente descaradamente, así. La situación de Santiago después del desastre de Cancha Rayada. A ver, si bien la película representa correctamente que había muchísimo miedo y tensión en Santiago, la verdad es que lo que predominaba era más bien la incertidumbre, porque esta escena ocurre el 23 de marzo de 1818,
y desde el día 21, o sea 2 días antes, ya se había empezado a esparcir el rumor del desastre, pero en esos mismos 2 días también comenzaron a circular noticias de que Bernardo Higgins seguía vivo y que estaba al norte del río Maule reuniendo tropas dispersas. Y para el 23 ya había llegado incluso el parte oficial de José de San Martín informando que el ejército de los Andes se estaba reorganizando. Entonces, más que un todo está perdido, lo que había era una enorme confusión. Nadie sabía realmente qué tan destruido había quedado el ejército patriota, ni qué tan cerca estaban los realistas de avanzar sobre Santiago. Y justamente en ese contexto fue que Manuel Rodríguez apareció intentando levantar el ánimo de la ciudad. ¡Aún tenemos patria! Pero ojo, esto no fue simplemente un discurso épico. Lo que hizo Rodríguez fue organizar milicias urbanas y armar principalmente a sectores populares de Santiago ante una posible entrada del ejército realista. Fue casi una especie de movilización espontánea, medio sonada patriótica, para evitar que la ciudad cayera en el caos absoluto. Ahora, siendo honestos, pero de verdad siendo muy honestos, si esos cuerpos improvisados realmente hubiesen tenido que enfrentarse al ejército realista en batalla abierta, se lo habrían hecho mierda así, directamente. Porque más allá del desastre de Cancha Rayada, el ejército de los Andes seguía siendo una fuerza militar gigantesca para los estándares americanos de la época. Y lo digo en serio, analizando su contexto, probablemente fue uno de los ejércitos más impresionantes jamás organizados en este continente. Si ustedes también entran en este juego, gringos culeados. Bueno, entonces claro, lo de Rodríguez sirvió muchísimo para levantar la moral y mantener cierto orden político en Santiago, pero militarmente, si esas milicias populares hubiesen tenido que salir solas al choque contra las tropas veteranas realistas, lo más probable es que se las hubieran hecho bolsa, y ahí quedó la independencia de Chile. Los húsares de la muerte, qué decir, complejo igual. La verdad, este cuerpo tiene una fama mucho más mítica de lo que realmente fue. Generalmente se presenta a los húsares de la muerte como una especie de unidad legendaria que peleó heroicamente durante toda la independencia, pero en la práctica eran más bien un cuerpo miliciano que un regimiento formal de caballería. O sea, eran prácticamente civiles armados, no una unidad profesional comparable a los cuerpos veteranos del ejército de los Andes o a los realistas. Y tampoco es cierto eso de que Bernardo Higgins les prohibiera participar en la batalla por miedo o celos. La realidad es mucho más simple. Militarmente no tenía mucho sentido enviarlos a combatir en Maipú, porque siendo sinceros, era una unidad con poca instrucción y escasa disciplina militar, y sin contar algunos oficiales experimentados, habría sido prácticamente imposible coordinar a ese grupo en medio de una de las batallas más grandes de la historia de América. Por eso el cuerpo terminó quedándose en Santiago mientras ocurría la batalla. Ahora, eso no significa que no participaran indirectamente. Muchos de sus oficiales sí pasaron a apoyar el escuadrón de cazadores de la escolta directorial comandado por Ramón Freire y Santiago Hueras. De hecho, Manuel Jordán, que fue uno de los que se unió al regimiento de milicias de húsares de la muerte, estaba al lado de Santiago Hueras cuando este recibió el balazo que acabó con su vida en Maipú. Y bueno, una vez terminada esta batalla, ahí sí podría decirse que tuvieron su momento más activo persiguiendo y capturando soldados realistas dispersos tras las derrotas. Además, varios oficiales de los húsares estuvieron presentes cuando Manuel Rodríguez fue a reclamarle a O'Higgins por la ejecución de los hermanos Carrera. Y aquí la película igual se cae feo porque ¿dónde está el resto de la oficialidad de los húsares? Además, el momento está mal representado. A Manuel Rodríguez tuvieron que bajarlo a la fuerza del caballo y reducirlo físicamente junto con el segundo comandante de los húsares, Manuel Serrano. No fue simplemente una discusión tensa como muchas veces se muestra. Aparte, también debería tener más gente de la plebe apoyándolo, así no él solo, así. ¿Dónde está lo popular que era, así si no lo van a mostrar así? Pero bueno. Y respecto al uniforme, bueno, que eso ya lo hablé en el video de los húsares, la verdad nunca existió un consenso como tal, hay muy poca evidencia concreta. La imagen clásica toda de negro proviene de que el nombre proviene de los húsares de la muerte, estuvo inspirado en un regimiento europeo creado por Guillermo de Brunswick, cuyos húsares utilizaban uniformes negros, y de ahí nació toda esa representación medio gótica que conocemos hoy. Pero personalmente me atrevería a decir que el uniforme real fue probablemente más parecido al de un húsar tradicional, quizás usando el paño azul turquí en vez de negro. Esto es porque en esa misma época existían los cazadores a caballo de los Andes, cuyo uniforme tenía varias similitudes. Ahora seguramente algunos oficiales sí lograron verse relativamente uniformados, pues bueno, ellos se costeaban su propio uniforme.
pero gran parte de la tropa probablemente usó cualquier cosa disponible. Por lo que sabemos, gracias al testimonio de uno de sus propios miembros, el cuerpo estaba vestido literalmente con prendas de todos los colores, así que básicamente se vistieron con lo primero que encontraron. La muerte de Manuel Rodríguez. A ver, dejando de lado que ocurrió de noche y no a plena luz del día como muestra la película, la escena está bastante bien hecha en lo visual. El problema es todo lo demás, porque antes de su muerte la película muestra una reunión de la logia donde Bernardo de Monteagudo, casi manipulado por Bernardo Higgins y con el beneplácito de José de San Martín, decide que Rodríguez debe morir. Y sinceramente, película de mierda. Piensen en el contexto, hacía poco más de un año Chile seguía ocupado por los realistas. Lo último que necesitaban era provocar una crisis política interna o convertir a Rodríguez en mártir, sobre todo considerando que el sector carrerino seguía haciendo oposición y buscando constantemente debilitar al gobierno. Quien terminó ejecutando a Rodríguez fue Antonio Navarro, y el propio Navarro relató posteriormente cómo antes de trasladarse hacia Valparaíso junto con el batallón de cazadores de los Andes, fue llamado por su comandante Rudecindo Alvarado para reunirse junto a Monteagudo. Ahí le habrían comunicado la misión que debía cumplir y cómo. Según ellos, la estabilidad de la patria estaba en peligro si no se tomaban medidas contra Rodríguez. Y aquí viene algo muy importante. Todo esto ocurrió mientras San Martín se encontraba en Mendoza, lo que hace pensar que justamente se aprovechó su ausencia, porque es muy probable que él no hubiese permitido jamás algo así. De hecho, en cartas posteriores puede verse cómo Higgins le comunica a San Martín que, debido a un supuesto intento de fuga, se vieron obligados a darle muerte. Y ojo, dentro de todo, esa explicación era creíble hasta cierto punto, porque entre 1817 y 1818, Rodríguez ya había escapado varias veces cuando intentaron detenerlo o limitar sus movimientos. Entonces, no era una excusa completamente absurda. Además, si O'Higgins y San Martín hubiesen coordinado todo desde el principio, no tendría mucho sentido que en correspondencia privada hablaran del tema así tan libremente así. Ahora, eso no significa que O'Higgins haya quedado triste con el resultado. Probablemente no habría tomado personalmente la decisión de matarlo, pero una vez ocurrido, claramente terminó siendo un alivio político para su gobierno. Y bueno, Monteagudo terminó pagando en parte el costo de toda esa imagen oscura que acumuló durante el proceso de independencia. Tiempo después tuvo que abandonar Chile y luego volvió a participar en la política en Perú y finalmente terminó asesinado en Lima en 1825, arrastrando ya una enorme cantidad de enemigos y odios acumulados. En definitiva, la figura de Manuel Rodríguez sigue siendo una de las más interesantes y complejas de la historia de Chile. Lejos de la imagen simplificada que muchas veces ofrece el cine o la cultura popular, su trayectoria revela un personaje profundamente dinámico, cambiante y difícil de encasillar dentro de las categorías tradicionales del proceso independentista. En un comienzo, Rodríguez se alineó más bien con las corrientes moderadas del proceso político, tras la crisis de la monarquía española. Sin embargo, con el paso de los años terminó convirtiéndose en uno de los patriotas más audaces y singulares del periodo. No fue simplemente el revolucionario carrerino que muchas narrativas posteriores han querido representar por su cercanía con José Miguel Carrera. En realidad, su actuar demuestra que estaba dispuesto a desafiar a cualquier autoridad cuando percibía abusos o injusticias. Rodríguez, en ese sentido, fue alguien que hizo la revolución contra todos los que consideró necesario, contra los realistas, pero también contra las autoridades patriotas, incluyendo a figuras como Bernardo Higgins e incluso el propio José Miguel Carrera en determinados momentos. Esa independencia de criterio lo convierte en un personaje particularmente singular dentro del proceso de independencia, que recuerden, fue una revolución. Además, su papel adquiere un mérito especial por su capacidad de movilizar al bajo pueblo durante la guerra. A diferencia de otros líderes que apelaban a discursos abstractos sobre virtudes republicanas, Rodríguez fue profundamente pragmático. Supo conectar con las realidades sociales de los sectores populares y atraer su adhesión mediante estrategias concretas que respondían a sus intereses inmediatos. Sin embargo, ese mismo ímpetu y audacia también le impidieron encontrar un equilibrio político estable. En ocasiones, su propio actuar podía volverse arbitrario, reproduciendo las mismas tensiones que criticaba en otros. Su figura, por lo tanto, combina heroísmo, contradicciones y excesos. Paradójicamente, su muerte, provocada por facciones del propio bando patriota, no hizo sino consolidar su leyenda histórica, transformándolo en uno de los símbolos más perdurables y debatidos de la independencia chilena. Y bueno, ese fue el video. Ahí, recordando la muerte de Manuel Rodríguez, uno de los personajes más grandes de Chile
Y nada, recuerden, la independencia no es solo Carrera y O'Higgins, son muchas más cosas y bueno, también es una revolución la independencia, eso, recuérdenlo, revolución.